Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a la línea telefónica también a saludar y agradecer con mucho gusto al doctor Víctor Manuel González Romero que nos tome esta llamada para hablar de las recientes, análisis y hallazgos que hace a través de la revisión de los datos oficiales que se ofrecen por las instancias que están buscando los desaparecidos aquí en el estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, Rubén, un saludo al auditorio. Gracias, igualmente, doctor. Muchas gracias por atender esta llamada. Bueno, desde hace ya más de 2 años usted ha estado publicando información de manera sistemática cada semana acerca de algunos hallazgos que encuentra en las cifras que ofrecen las instancias oficiales, y lo buscamos porque me pareció muy importante este hallazgo que indica que parece ser que siguen aumentando los casos de desaparecidos, y de otro lado también sigue retrasándose la publicación de las fichas de búsqueda. Doctor, no sé si nos pueda compartir esta información. Sí, como no, con todo gusto. Mira, la semana pasada, que fue la semana 25 del año, se publicaron 48 fichas de personas desaparecidas, la cual es la segunda cifra más alta que he registrado yo en 2 años. Uh-huh. Y la primera fue la semana previa, o sea, la semana 24. Entonces, esto quiere decir que en las últimas semanas han estado incrementando la publicación de fichas de personas desaparecidas. Esto además se suma al hecho de que mayo de 2024 es el mes en donde se han reportado más desaparecidos en el registro estatal de personas desaparecidas. Se reportaron 228, es el más alto que se tiene reportado en la historia. Entonces, claro, es muy preocupante lo que está sucediendo, y bueno, lo más preocupante es que parece que las autoridades no reaccionan ante esta situación. Entonces, se registra este dato de que es la semana con más de desapariciones en estas, podremos decir en la historia, o solamente en los años recientes. Es la segunda semana con más desapariciones de acuerdo a las fichas que publica la Comisión Estatal de Búsqueda. Exactamente. Y hay más desapariciones, pues no sabemos. De las que publica la Comisión Estatal de Búsqueda, es la segunda semana con más desapariciones. La primera con más desapariciones fue la semana previa. Exactamente. Y en este caso es importante la precisión, son las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal. Esto indica que seguramente hay más desapariciones, otras que son reportadas a la Fiscalía y que no necesariamente publican las fichas de búsqueda, porque ya sabemos que no todas las desapariciones terminan con estas cédulas de búsqueda. Y la otra es que también hay personas que no reportan las desapariciones, por lo tanto el universo de las desapariciones es mayor a los que se registran en estas instancias, doctor. Por supuesto. De hecho, de acuerdo a las estadísticas que he dado seguimiento, aproximadamente de cada 3 personas que tiene conocimiento la autoridad, 2 son por denuncia ante la Fiscalía y una es por ficha publicada por la Comisión Estatal de Búsqueda. O sea, las de la Comisión Estatal de Búsqueda hay que multiplicarlas por 3 para tener el número que conoce la autoridad. Además, todos aquellos que no se denuncian o no se reportan, como bien lo dices tú, entonces fácilmente podemos decir que hay que multiplicar por 4 el número de fichas publicadas para saber cuál es la ficha real. Entonces, esta semana vimos 48 fichas publicadas, de las cuales
buscando el dato, ¿verdad? Esta semana, como decía, tuvimos 48, ¿sí? La semana, no, perdón, no fue la pasada, fue la antepasada, fueron 62, es la cifra más alta. 62 personas desaparecidas, de las cuales 50 siguen sin ser localizadas, en la semana 23. Quiere decir que a este ritmo podría junio llegar más o menos al nivel de mayo, que era un récord también de mantenerse esta tendencia. Sí, de seguro que sí. ¿Cómo van las cosas? Exacto. Doctor, otro hallazgo que compartía en las publicaciones, en el análisis que está haciendo, es que se están retrasando la publicación de las cédulas de búsqueda, pero es un dato muy, muy preocupante. Presentaba las estadísticas y señalaba que en el 2022 pasaban 22 días entre la fecha de la desaparición y la publicación de las cédulas. El año pasado 35, pero en lo que va del año está ascendiendo a 60 días, es decir, se retrasan 2 meses en el que la Comisión Estatal de Búsqueda publique las cédulas de búsqueda de las personas desaparecidas. Así es. Si tomamos el promedio entre fecha de desaparición y fecha de publicación de la cédula, pues el tiempo que se tardan en publicar la cédula, son 60 días en este año. Terrible. Y el año pasado eran 35. ¿Sí? Entonces, esto está aumentando y es muy preocupante porque hay pruebas fuertes de que entre más rápido se publiquen las cédulas, entre más pronto se publiquen, las probabilidades de localizar a una persona son más altas. Ahí mismo compartía que, por ejemplo, si se publican la primera semana, entre el día que ocurre y la primera semana, las probabilidades de encontrar a una mujer son de 35% y en los hombres son de 13%, pero conforme se van pasando los días, claramente hay mucho menos posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas. Es correcto. En el caso de mujeres, como mencionas tú, si la cédula se publica en la misma semana en que desapareció, la probabilidad de localizar con vida a una mujer es 35%. Si se publica en la segunda semana, ya es 5%, 7 veces menos. Terrible. Si se publica en la tercera semana, esto es entre 15 y 21 días, la probabilidad de localizar es 2%, o sea, es 14 veces menos, 15 veces menos. Claro. Y lo mismo en hombres, aunque en hombres es todavía más baja. La probabilidad de localizar a un hombre desaparecido con vida, si se publica la cédula la primera semana, es 13%, y se publica la segunda semana, es 3%. Entonces, es muy marcada esta diferencia. Entre más pronto se publiquen las cédulas, más pronto se podrá localizar a las personas y pues obviamente tu probabilidad de localización aumenta. Estos datos que nos compartes son importantísimos y cruciales y esto indica que justamente, así como muestran estas gráficas, prácticamente a los 2 meses ya hay 0 posibilidades de encontrar a las personas y es justo lo que se están tardando las autoridades en presentar estas cédulas de búsqueda. Sí, es correcto. En 2 meses las probabilidades son ínfimas. Ya son muy, muy pequeñas. Ahora, hay que recordar que los 60 días que decimos que se están tardando es en promedio. O sea, claro, habrá algunas que sí se publican en un día y otras se publican en 120 días. Uh-huh. En las últimas fechas, del último mes, hace un mes para acá o 2 meses, lo que he notado yo es que hay una gran cantidad de cédulas de años anteriores, sobre todo de la zona de los Altos Nortes, del Lago de Moreno, de Encarnación de Díaz, en donde se están publicando recientemente, o sea, en estos días se han publicado fichas de desapariciones que sucedieron hace más de un año. Uh-huh. He notado esto más recientemente. ¿Alguna explicación que usted conozca? No tengo explicación, no quiero pensar mal, pero pues lo único que hay de diferencia con fechas previas es la elección, pero así como explicación no hay nada que pueda yo asegurar. Sí. De hecho, la semana pasada el diario NTR estuvo informando que justamente se han estado publicando fichas de personas que desaparecieron, o reintegrando, mejor dicho, al registro, a personas que desaparecieron hace 10 años o incluso más, casos de larga data que hasta ahora están entrando al registro de personas desaparecidas, doctor. Así es. Ha habido muchos casos como esto, porque habrá que tomar en cuenta que el actual registro estatal de personas desaparecidas pues es muy reciente, de los últimos meses, y ha tratado de recuperar datos de antes. Entonces, al recuperar estos datos, pues tuvieron
datos de larga data, lo que se llama. Pero lo que menciono recientemente es algo muy particular que yo he visto que está sucediendo de el año pasado en la zona de los Altos de Jalisco. O sea, personas que desaparecieron el año pasado en la zona de los Altos de Jalisco, que no habían sido publicadas sus cédulas, están siendo publicadas hasta ahora. Y pues usted observa las elecciones solamente como un indicador, es decir, posiblemente las autoridades están administrando, como se dice, jugando con las estadísticas. Pues es muy probable porque siempre lo han hecho, Claro. siempre lo han hecho hasta en la forma como las presentan, ¿no? Tratan de presentar primero, digamos, el lado amable para ellos, que es, no presentan los localizados, por ejemplo, y después presentan los desaparecidos, y así hacen con todo, ¿no? O sea, las estadísticas pues nos dicen mucho, pero también pueden inducir a las personas a pensar cosas que no son la dirección correcta. Finalmente, doctor Víctor Manuel González Romero, también destacaba usted que pues un dato preocupante de que 6 menores de edad al menos habían sido reportados como desaparecidos en la zona metropolitana de Guadalajara la semana pasada. Así es, también han aumentado los casos de menores de edad, han aumentado todos casos de desaparecidos, pero un poquito más en el caso de menores de edad. Y otro fenómeno que se nota es que es un problema muy metropolitano, o sea, no es que no suceda en el resto de las entidades, pero sucede mucho en zona metropolitana. Lo que no sé es si realmente están desapareciendo más en zona metropolitana o se están reportando más en zona metropolitana, Exacto. Lo que indicaría que hay una deficiencia fuera del estado, sobre todo en las zonas más lejanas a las ciudades, ¿no? Hay una deficiencia en su reporte. Esto no lo sé, pero los datos invitan a que es algo que se debiera explorar. Por supuesto. Doctor Víctor Manuel González Romero, una última pregunta de mi parte es sobre otra estadística que usted publicó hoy también en su red, en X, en su cuenta, que es sobre las cifras negras de Jalisco acumuladas en cuanto a la cantidad de personas desaparecidas. Sobre el dato de lo que va acumulado en el gobierno de Enrique Alfaro, 9,111 personas desaparecidas. Quería preguntarle, de continuar a este ritmo, ¿podríamos cerrar el gobierno de Alfaro con 10,000 desaparecidos, lo cual representaría el doble de lo que dejó el gobierno de Aristóteles Sandoval, que usted recuerda que hubo 4,923 desaparecidos en todo ese gobierno? Así es, muy probablemente lleguemos a eso. Y para ponerlo en más o menos perspectiva, en todos los datos que hay, los datos que hay en la red estatal de Jalisco, hay 15,411 personas desaparecidas sin localizar. Nada más para darnos una idea, como tú lo dijiste ahorita, la mayoría obviamente son en esta administración. Pero para darnos una idea, 15,411 personas es más que la población de los 6 municipios más pequeños de Jalisco. Bueno, para ponerlo todo en términos más dramáticos, hay 53 municipios de Jalisco que no tienen esta población, o sea, que tienen menos de 15,400 habitantes. ¿Sí? Entonces, han desaparecido tantas personas como las que tienen 6 municipios, o, lo otro que decía, hay municipios, 53, que tienen menos personas que las que ya desaparecieron. Sí, es terrible. Esto realmente me parece que es dramático. Sin lugar a dudas, doctor, gravísimo, y parece ser que no mejoran lamentablemente estas tendencias. Doctor Víctor Manuel González Romero, muchas gracias por atender la llamada y compartir como siempre con esta disponibilidad para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara su análisis sobre este tema tan importante, el principal problema social y político que tenemos en Jalisco, sin duda. No, gracias a ustedes por permitir visualizar un poquito más, escuchar un poquito más sobre esto, y ojalá haya más conciencia en las autoridades y en general en la sociedad de este grave problema. Así es, doctor. Gracias de nuevo y seguimos en contacto más adelante. Hasta luego, doctor Víctor Manuel González Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tiene usted las cifras terribles, los hallazgos recientes, cifra récord el mes pasado, y de otro lado, pues las autoridades cada vez son más negligentes en publicar las cédulas de búsqueda, lo cual es un aspecto fundamental
como lo señala en sus estadísticas, y como también, no sé si usted recuerda este ejercicio que hacíamos con la consultora Calliope cuando presentamos el sondeo sobre desaparición de personas, la gran mayoría reportó que se informaba de las desapariciones justamente a través de las cédulas de búsqueda, lo cual les da idea de la importancia de que se publiquen, y la autoridad está siendo negligente en este sentido. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a conocer un caso justamente particular de una persona desaparecida en el Estado de México y cuyos familiares están pidiendo ayuda a la población de Guadalajara y de Jalisco para identificarlo.